Buen día, mi nombre es Ángel Camacho Rosas, soy del grupo C41 de Ingeniería de Software y les voy a estar hablando acerca de la planificación de un proyecto. Bien, empezamos con lo que es el primer tema, que sería aplicación de herramientas para la estimación de tiempos y costos de desarrollo de software. Y bien, este nos dice que en los textos de ingeniería de los sistemas de información y en las metodologías específicas para cada tipo de proyecto, es posible encontrar modelos y guías para la estimación de costes de los proyectos informáticos. Es decir, nosotros a la hora de realizar lo que es un proyecto, contamos con algunas herramientas antes de elegir con el modelo con el que vamos a estar trabajando. Es decir, con un modelo de cascada, un modelo de ciclo de vida y más aparte tenemos que estas herramientas nos van a facilitar a la hora de realizar lo que serán nuestras tareas. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que vamos a tener una mejor optimización de lo que van a ser los tiempos a la hora de realizar esto y vamos a encontrar, como por así decirlo, son rutas que van a hacer que van a determinar qué tareas son más importantes y obviamente este se va a estar determinando por tiempos y por fechas, más que nada. Y toman en cuenta que además este se va a estar dividiendo por lo que va a ser todos los integrantes de lo que son el equipo en el caso del proyecto que se esté trabajando. Que bueno, en mi caso es una base de datos. Bueno, yo no tengo equipo, yo estoy trabajando solo, pero tengo que tener en cuenta como si estuviese trabajando con un equipo, como si yo fuese el líder y tengo que tomar todas esas decisiones. Y bueno, en primer lugar tenemos lo que es el diagrama de Gantt, que bueno, este está en base a lo que es en mi proyecto, que bueno, de manera sencilla está acomodado en el tiempo aproximado de lo que son las tareas, es decir, de cuántos días en este caso se va a estar trabajando. En otros diagramas este es normalmente que se esté manejando, tal vez está en meses o también en días, pero en algunos casos también no agregan lo que son estos, pero bueno, en mi caso lo que es agregar, debido a que bueno, como soy el único integrante, también se debe estar agregando que a qué tarea se le va a estar asignando a cada integrante, que son en el color que es como anaranjado, que esas serían las actividades. En mi caso, como estoy yo solo, no quise agregar ese apartado porque, bueno, pues estoy yo solo. En caso de que yo tuviera un compañero, entonces ahí podríamos lo que es asignar las tareas a ese compañero, ya sea dependiendo a la hora de nosotros, por ejemplo, a la hora de programar o a la hora de diseñarlo, se le puede asignar, yo que sé, a otro compañero y otras ciertas tareas las puedo realizar lo que soy yo. Y en donde se va a estar dividiendo en lo que son por fechas, es decir, se va a estar dividiendo por los días en los que se debe estar trabajando. Aquí puse como en color rojo lo que son algunas fechas en las que a lo mejor yo no inicié ese día a trabajar, pero el que el siguiente día lo continué y ese mismo día lo entregué. Es decir, bueno, que en este caso es un poquito más importante hacer que el cuadrito verde siempre esté de este lado en donde es la fecha de entrega para que no se esté atrasando ningún día. Es decir, en este caso no hay tanto problema en que a lo mejor inicie un poquito tarde, siempre y cuando retome lo que son las tareas que no hice el día anterior y las vuelva a recuperar en lo que sería el día siguiente y termine lo que es esa tarea, porque si no, en ese caso se puede estar atrasando lo que es el proyecto. Pero existe la posibilidad de que sí llegue a pasar, porque sí pasa normalmente que a lo mejor pasa algunas cosas y no se entregue. Bien, ahora hablando de lo que es la malla de PERT o diagrama de PERT y el CPM, que sería que es un método o diagrama PERT, es una técnica el cual nos permite dirigir la programación de un proyecto, el cual consiste en la representación gráfica de una red de tareas que cuando se colocan en una cadena permiten alcanzar los objetivos de un proyecto. Bien, lo que se va a basar en lo que es esta, que es como una tipo red, se va a basar más que nada en los tiempos en los que se va a estar trabajando lo que es un proyecto. Se va a estar dividiendo así como tal, como una red que va a estar con el número de actividad o la actividad y se va a estar manejando con lo que son con los tiempos y como tal va a seguir lo que es una ruta. Es decir, ¿a qué me refiero con que es una ruta?
Va a estar, por ejemplo, una actividad va a depender de otra. ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente podemos hacer algunas actividades sin que dependan de otra. Obviamente esto va a ser, se tiene que ver reflejado en lo que son los diagramas, en cómo va a estar trabajando. Pero, por ejemplo, hay algunas tareas que no se pueden iniciar si alguna otra tarea no sea lo que es terminado. Entonces, por medio de este diagrama se va viendo qué tipo de tareas se están haciendo y si esto se está cumpliendo dependiendo a su tiempo. Y en caso de que se llegue a trazar una tarea importante, por eso se está marcando lo que es una ruta se llama de ruta crítica, algo así. Ruta crítica me parece que se llama. Y bueno, esa ruta crítica lo que hace es definir qué tareas son las que son importantes y dependiendo de esa ruta crítica, dependiendo cómo se vaya manejando lo que es en base al proyecto, esa ruta crítica lo que hace es decirnos qué tareas son las importantes y que nos digan si se tiene que atrasar o no, o se pueden atrasar algunas tareas. En este caso esa ruta no se puede atrasar porque si se llega a atrasar alguna de esas tareas, muchas de otras tareas dependen de esa tarea, entonces para eso se marca lo que es esa ruta crítica. Y obviamente esto se va basando en más que nada en los días que se está marcando, los tiempos y todo eso. Bien, el siguiente tema que es el ámbito del software de recursos humanos, recursos de software reutilizables y recursos del entorno. Bueno, nos dice que es el ámbito del software que deberá estar bien delimitado, indicando datos concretos como el número de usuarios simultáneos, el tiempo máximo de respuesta, etcétera. Es decir, todos estos recursos son más que nada lo que vamos a estar ocupando en todo el proyecto. Es decir, esto se está mirando en lo que va a ser a inicios de la parte de lo que es la planificación del proyecto, porque nos estamos aquí refiriendo en qué tipo de materiales vamos a estar ocupando a la hora de realizar nuestro proyecto, con cuántas personas vamos a estar trabajando a la hora de realizar nuestro proyecto y sobre todo todos los recursos que tengamos a la mano que nos van a servir a la hora de realizar lo que será nuestro proyecto. Y bueno, empezamos con lo que son con los recursos humanos, el cual nos dice que los recursos humanos que se van a necesitar para el proyecto se indicarán las características que se deberán cumplir, entre las que se incluirán su especialidad y su puesto en la empresa. Es decir, aquí va a ir más que nada para todo lo que son las personas que están en el proyecto, a qué tareas se les va a estar, qué tareas van a estar realizando. Y bueno, antes de que de eso, ya se debió haber visto qué es lo que se va a realizar el proyecto, o sea, en qué se va a basar, a qué objetivos se quiere llegar y con qué recursos en general contamos para lo que es el proyecto. Entonces, en esta parte es donde se está viendo todo esto en general. Después tenemos lo que son los recursos de software reutilizables, el cual nos dice que es de planificación de sistemas, de gestión de proyectos, de soporte, de análisis y de diseño, de programación, de prueba de integración, de simulación y creación de proyectos, de mantenimiento y de estructura. Es decir, todo esto de los recursos de software reutilizables son todos aquellos recursos que a lo mejor en algún proyecto que a lo mejor hayamos hecho en algún pasado y se pueda volver a reutilizar como tal. Es decir, como por ejemplo en la programación. Nosotros tenemos a lo mejor líneas de códigos que pueden servir para volver a utilizarse y que nos van a ahorrar lo que es este tiempo o a lo mejor todo un programa completo tal vez también puede servir. Es decir, son todos esos detalles el cual nosotros podemos volver a reutilizar para lo que va a ser nuestro nuevo proyecto sin que esté afectando a algún otro proyecto o que tenga que ser algo bastante complicado de adaptar a lo que será nuestro proyecto. Y bueno, en mi caso, pues, bueno, como mi proyecto de lo que es mi base de datos, no cuento con ningún algún otro código en mi pasado, porque la verdad es que jamás había trabajado en MySQL, pero sin embargo, a lo mejor trabajando con este código, puede que algunas de las estructuras de mi sintaxis las pueda volver a reutilizar. Entonces, bueno, esto va a ser más que nada con el tiempo. Después tenemos lo que son los recursos del entorno, lo cual nos dice que son las tecnologías, el presupuesto, las habilidades del personal.
En este caso es más que nada como, por así decirlo, ya lo más material. Es decir, en mi caso sería como, por ejemplo, contar cuántas computadoras vamos a necesitar en base a cuántas personas van a programar. Porque, bueno, en mi caso, como soy el único, pues realmente nada más necesitaría lo que es una computadora, pero también hay que ver que la computadora esté en condiciones de poder trabajar, es decir, que tenga un hardware bastante o que al menos pueda correr lo que va a ser el software para lo que va a ser nuestra base de datos. En este caso sería MySQL Workbench, que bueno, para computadoras un poquito más lentas o que tengan hardware un poquito más viejo le va a costar bastante. Y lo que necesitaríamos es tener lo que es una computadora un poquito más actual que pueda correr al menos sin problemas a la hora de realizar lo que es el código y que pueda funcionar correctamente. Y también se tiene que tomar en cuenta en base a cosas de bastante pequeñas pero que son importantes, tipo el internet, la luz. Todo eso también se tiene que estar tomando en cuenta a la hora de realizar los documentos de los recursos, porque todo eso también tiene que ver con lo que es en base al proyecto. El siguiente tema es métricas orientadas al tamaño, al esfuerzo y a los costos. Y este nos dice que deben aplicar métodos efectivos junto con herramientas modernas dentro del contexto de un proceso maduro de desarrollo de software. Es decir, todas estas métricas que nos van a determinar cómo podemos costear, por así decirlo, de alguna manera, lo que será nuestro proyecto para hacerlo de una manera correcta. Porque a la hora de costear, normalmente cuando alguien no tiene experiencia como tal, le va a costar bastante en definir eh, cuánto se debería de cobrar por lo que es a la hora de realizar el proyecto. Y para todos estos se debe de tomar en cuenta las personas en las que trabajaron en el proyecto, el tiempo que estuvieron trabajando en el proyecto y todo lo que se estuvo ocupando a la hora de realizar lo que será el proyecto. Entonces, se siguen todas estas métricas para poder, lo que ser, para poder calcular, todo esto. Y bueno, existen algunos métodos, por ejemplo, el de COCOMO, que es de las fórmulas. Y bueno, primero nos dice que de qué trató el software o más bien en qué modelo se estuvo basando. Y bueno, sería el siguiente que sería el modelo orgánico, el semiorgánico y el empotrado. El modelo orgánico nos dice que es cuando se trabaja en un proyecto con un software el cual se estuvo trabajando con muy pocas líneas de código, más o menos que rondan entre las 1000 líneas de código, pero que son en personas o programadores ya que son con mucha experiencia, es decir, pura gente experimentada que estuvo trabajando en este proyecto que a lo mejor se podía tomar como un proyecto pequeño, pero con pocas líneas de código, pero con gente que ya es que ya sabe muy bien del tema, ya tiene experiencia. Después está lo que es el semiorgánico y este nos dice que es un proyecto el cual va a estar como por así decirlo combinado con gente que ya está experimentada y con gente que a lo mejor no tiene la mayor experiencia, pero que va a ser un proyecto que va a ser como mediano, por así decirlo, el cual se va a basar en lo que es igual en líneas de código. Cabe destacar que estas son líneas de códigos completas. Y bueno, finalmente está el empotrado, el cual bueno es un proyecto el cual se trabaja de la manera en la que normalmente puede ser algo similar al semiorgánico, con la diferencia de que la mayoría de las personas a lo mejor en este tipo de proyectos a lo mejor hay personas que no tienen ni siquiera experiencia a la hora de realizar eh, este tipo de lo que son proyectos. Pero bueno, al final de cuentas se tiene que tomar en cuenta todo esto porque son puntos importantes, como se muestra aquí en la tablita, que hay variables que son A, B, C y D, el cual nos van a determinar a la hora de realizar lo que van a ser nuestras operaciones. Y bueno, a la izquierda está lo que es las fórmulas que son para calcular todo este tipo de, para calcular este modelo, perdón.
el cual nos es la primera fórmula que es en base al esfuerzo en personas por mes, la segunda que es al tiempo de desarrollo que también se va a calcular en meses y el total de personas y la tercera es en total de personas en las que normalmente se trabaja en ese tipo de proyectos, en donde se va a estar aquí sustituyendo en base a lo que es en la tabla que está a la derecha. Por ejemplo, en la primera fórmula, se realiza un proyecto que es de modelo orgánico, lo que es la variable A va a valer 2.4 y el KL, que es básicamente el número de líneas que estuvo trabajando en el proyecto, y este va a estar elevado al número B de lo que sería el modelo orgánico en este ejemplo. Y este se va a estar multiplicando por m de x, que bueno, este se va a estar basando en lo que son 15 parámetros que en los que se puede estar basando en lo que es el software, el hardware y todo lo que se está tomando en cuenta a la hora de realizar lo que es el proyecto. Y bueno, sustituyendo los valores, primero se eleva lo que es a la potencia, después se multiplica por la variable a y finalmente se multiplica por lo que es mx, bueno, como una operación normal. Después, teniendo este valor, podemos lo que es obtener el tiempo de desarrollo en lo que son meses. Es decir, nosotros al tener el esfuerzo ya podemos sustituir estos, porque tenemos ya lo que es la variable c y la variable d, que son los mismos que están en la tabla de la derecha. Si tomamos el mismo ejemplo que sería en orgánico, tendremos que nuestra variable c valdría 2.5 y nuestra variable d valdría 0.38. Y bueno, al sustituir los valores, obviamente obtendremos lo que es el resultado en lo que sería en meses. Finalmente tenemos lo que es el tipo de, no, la cantidad de personas que puedan trabajar en este proyecto o que trabajaron en el proyecto. Y para esta fórmula se necesita lo que es el esfuerzo en persona por mes y el tiempo de desarrollo por mes. Y bueno, se hace lo que es como una división y el número que salga es el número de personas. Normalmente a lo mejor puede variar entre que sale a lo mejor 3.9 y bueno, redondeando sería como 4 personas, porque obviamente no podemos tener 3.9 de personas. Bien, el último tema que es análisis y gestión del riesgo. Estrategias, identificación, proyección, refinamiento, reducción, supervisión y gestión del riesgo. Bien, nos dice que en primer lugar el riesgo afecta a los futuros acontecimientos, es hoy y el ayer. Están más allá de lo que nos pueda preocupar, pues ya estamos cosechando lo que sembramos previamente con nuestras acciones del pasado. Bueno, con esta frase podemos explicar lo que es todo este tema. Y bueno, se basa más que nada en lo que va a ser a la hora de que ya estemos realizando a lo mejor el proyecto. Tengo entendido que todo este análisis y gestión de riesgo se hace previamente ya cuando se tenga todo lo de los temas anteriores hecho. ¿Por qué? Porque se tiene que tomar en cuenta todo este tipo de riesgos para lo que va a ser cuando esté fluyendo lo que es el proyecto. Porque realmente pueden ser algunos casos que dependiendo de lo que se esté trabajando, puedan ocurrir algunas circunstancias que puedan afectar en algún futuro. Tipo, por ejemplo, que a lo mejor el jefe de lo que es el proyecto despida a algunas personas de lo que son que son programadores, por así decirlo, y que eso puede ser un riesgo como tal, porque el jefe tendrá que buscar nuevas personas para poder contratar y que sustituyan lo que es las personas que estaban en ese puesto y que además se esté dando como supervisión de cómo se está trabajando, si realmente todo lo que estamos teniendo está funcionando correctamente, materiales, nuestras herramientas, nuestros métodos se están cumpliendo conforme a lo que se está trabajando. Y más que nada por eso también está lo que son los diagramas, que son los del primer tema, y se va siguiendo lo que es un seguimiento de cómo va fluyendo lo que es el proyecto. Entonces, por eso es importante también tomar en cuenta todos esos tipos de riesgos que pueden a lo mejor
afectar en algún futuro lo que va a ser el proyecto como tal, cómo va fluyendo a la hora de realizarse. Y bueno, todo ese tipo de cosas son algunas estrategias que se tienen que tomar en cuenta porque son muy importantes si es que se quiere tomar menos consecuencias porque se puede, si esto no se tiene previsto desde un inicio y no se ve a tiempo, pueden ocurrir cosas que a lo mejor el proyecto no avanza, y si obviamente el proyecto no está avanzando, pues no se está cumpliendo como tal desde un inicio los diagramas que ya se tenían planeados. Entonces se van a ir atrasando lo que son algunas tareas. Y ya saben que si se atrasan algunas tareas, la ruta crítica va a tener que tener cambios, pero estos cambios realmente no serán necesarios como tal, porque si no ya se está rompiendo desde un inicio lo que ya se tenía planeado a la hora de realizar lo que son esos diagramas. Entonces no se está cumpliendo. Y desde un inicio se tiene que tomar todo ese tipo de riesgos y ver cómo se podría solucionar. Y es eso.